Academia de Salud del Dr. Golot, donde ya hemos analizado una enorme cantidad de problemas relacionados con nuestro sistema cardiovascular. Y es precisamente este tema el que estamos abordando ahora. Pero hay un tema desagradable, un tema complicado, un tema que en muchos aspectos incluso resulta escandaloso. Y este tema se llama sangre espesa y el tema de la dilución de la sangre. Y cuando empiezo a hablar de este tema con la gente, de inmediato surgen muchísimas objeciones. Cuando veo que los síntomas clínicos de una persona son causados por el hecho de que tiene la sangre espesa, le explico: usted tiene la sangre espesa. Y la persona me responde: pero si yo tengo la sangre líquida, me hice pruebas, me hice análisis. Chicos, no existen análisis para medir la liquidez de la sangre. Por eso, ahora vamos a analizar este tema lenta y cuidadosamente. ¿Qué es la sangre espesa y cómo lograr que la sangre de una persona sea líquida o fluida? Pero miren la pantalla. Aquí tenemos una imagen bonita que muestra aproximadamente cómo se mueve la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Pero quiero mostrarles una peculiaridad bastante grande de esta imagen. Sí, el artista representó correctamente el proceso del movimiento de la sangre. Es decir, presten atención, si simplemente por un tubo se moviera agua, un líquido, el plasma sanguíneo en el que se encuentran los eritrocitos como si fueran piedritas, en condiciones normales, las piedritas rodarían por el fondo y el agua fluiría por encima. Pero el artista muestra correctamente en esta imagen que las células sanguíneas dentro de nuestros vasos están como en un estado suspendido. No se mueven rodando por el fondo, sino que parecen volar dentro de los vasos. Y eso es exactamente lo que ocurre con nuestra sangre en el momento en que circula por nuestros vasos. Es decir, cuando las células sanguíneas simplemente vuelan dentro de los vasos de nuestro cuerpo, las células se encuentran suspendidas en el espacio en un estado suspendido debido a que en las células sanguíneas, en los eritrocitos, hay una carga magnética. Son como pequeñas esferas magnetizadas que se repelen entre sí. Las cargas del mismo signo se repelen y por eso estas esferas magnetizadas también se repelen unas a otras. Y las células sanguíneas se mantienen en ese estado suspendido porque a esto se le llama sangre magnetizada o estado ionizado de la sangre. Y así es como ocurre con la sangre mientras está viva. Escúchenme ahora. Cuando la sangre está dentro del cuerpo humano, cuando la sangre se mueve dentro del cuerpo humano, se encuentra en un estado magnetizado, es fluida, se mueve rápidamente, circula perfectamente dentro de los vasos sanguíneos y eso es lo que se llama sangre líquida. Pero el grado de ionización de nuestra sangre, el grado de ionización, digamos, de nuestro cuerpo, disminuye cada día que pasamos aquí, en nuestro cuerpo. Es decir, la ionización del cuerpo humano es, en esencia, un indicador que disminuye constantemente, una y otra vez. Y debido a que con la edad disminuye la magnetización general del cuerpo humano, también disminuye la magnetización de las células sanguíneas. Y ellas empiezan al acercarse más unas a otras, a interactuar entre sí, a pegarse más. Y al pegarse entre sí comienzan a formar dentro de la sangre como coágulos, conglomerados completos de eritrocitos. Y luego la sangre sigue moviéndose, pero ya no en células individuales, sino en estos fragmentos pegados entre sí. Y esto lleva a que la sangre de la persona se vuelva más espesa. Además, lo característico es que la sangre magnetizada de los jóvenes siempre permanece líquida, y esto garantiza una buena irrigación sanguínea. Pero cuando observo la sangre de personas mayores, la sangre de las personas mayores se mueve en forma de coágulos. La sangre es espesa. Pero surge inmediatamente la pregunta, ¿qué significa yo veo? El asunto, amigos, es que ya llevo, si lo pienso ahora, cerca de 10 años realizando un examen llamado capilaroscopía. Observo los vasos sanguíneos de las personas, los capilares, bajo el microscopio. Ya llevo 10 años observando. He examinado probablemente a varias decenas de miles de personas. Más que cualquier otra persona que conozco que se dedique a la capilaroscopía, he visto tanta sangre que puedo afirmarles con experiencia. Todas las personas mayores tienen la sangre espesa. Está desmagnetizada porque son personas mayores. Las células sanguíneas están pegadas entre sí. La irrigación sanguínea es deficiente.
Por eso sufre el corazón, aparece la enfermedad isquémica y también sufre la cabeza. A menudo se producen accidentes cerebrovasculares o encefalopatía discirculatoria. A menudo la irrigación sanguínea en las extremidades es deficiente, se desarrollan procesos isquémicos, etc. La causa es que la sangre es espesa. Todavía les voy a explicar este proceso de espesamiento de la sangre. Miren, la sangre es líquida mientras está dentro de los vasos sanguíneos. Intenten sacarla del cuerpo. En cuanto la sacan del cuerpo, la sangre se coagula instantáneamente en cuestión de minutos. La razón es que al salir de su cuerpo, las células sanguíneas se desmagnetizan de inmediato y la sangre desmagnetizada se coagula. Y yo veo que este proceso ocurre en vivo dentro del cuerpo humano, en mayor o menor medida. El espesamiento de la sangre ocurre porque la persona en general está desmagnetizada. Por cierto, a veces veo a jóvenes con la sangre muy espesa. Son personas que se mueven poco y suelen pasar mucho tiempo frente a la computadora, el teléfono o la televisión. Esto también provoca una fuerte desmagnetización del organismo y el consiguiente espesamiento de la sangre. Y ahora, observen este punto. ¿Cómo se puede fluidificar la sangre? ¿Qué se propone para fluidificar la sangre? Se proponen medicamentos que, en teoría, impiden que la sangre se coagule. Se recomiendan antiagregantes y anticoagulantes. Bueno, estos son medicamentos como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante, o la aspirina, Aspecart, o algunos como Cardiomagnil, Magnicor. Hay una gran variedad de medicamentos, por ejemplo, Trombo-ASS, Trombonet, el mismo Clopidogrel o la warfarina. Chicos, todos estos medicamentos impiden que la sangre coagule en caso de hemorragias. ¿Lo escucharon bien ahora? Los medicamentos antiagregantes y anticoagulantes que les recetan supuestamente para diluir la sangre impiden que la sangre coagule durante una hemorragia, deteniendo el proceso natural de coagulación en caso de sangrado en una persona. Pero si no hay una hemorragia, estos medicamentos no producen ningún efecto. Y en esencia, al reducir el nivel de protrombina con estos medicamentos, no harán que la sangre sea más líquida ni más magnetizada. En esto radica precisamente la esencia de la cuestión. Se engaña a las personas recetándoles medicamentos para diluir la sangre, que en realidad no la diluyen, sino que solo impiden que coagule en caso de hemorragia. Alto, pero eso es precisamente lo que no se necesita. En caso de hemorragia, al contrario, la sangre debe coagularse. Y las personas que toman Cardiomagnil, Magnicor o warfarina pueden entonces sufrir una hemorragia gástrica o uterina que no se detendrá. Y eso es un mal indicador, es un mal estado, porque en ese momento la sangre debería coagularse, pero no lo hará. Y eso puede provocar una hemorragia que incluso podría terminar con la muerte de la persona. Sí. Por eso, de inmediato, chicos, se los digo así, he visto a miles de personas que toman pastillas para diluir la sangre, de todo tipo, incluso las más caras. El efecto siempre es el mismo, la sangre sigue siendo espesa. Quizás por eso la tasa de mortalidad no cambia. Es decir, las personas que toman pastillas para diluir la sangre y las que no las toman sufren infartos y accidentes cerebrovasculares en la misma cantidad, no hay ninguna reducción. Entonces, ¿para qué sirven estos medicamentos? Pero estos medicamentos tal vez tengan algún efecto sobre la coagulación de la sangre, pero de ninguna manera logran diluir la sangre. Y por eso lo digo de inmediato, todos los medicamentos que toman, que les recetan para diluir la sangre, pónganlos estrictamente en esa estantería donde está la calavera con los huesos cruzados. Estos medicamentos no son absolutamente necesarios, no les aportarán nada. Es decir, tomarlos no hará que su sangre se diluya, dejarlos tampoco aumentará la formación de coágulos en su cuerpo. Por lo tanto, pueden deshacerse de estos medicamentos con total tranquilidad. Y además, lo más triste es que estos medicamentos se recetan de forma permanente a personas que tienen stents en el corazón, a quienes les han hecho alguna operación, a quienes les dicen, ahora tienes que tomar estas pastillas de manera continua para diluir la sangre. Pero chicos, estos medicamentos en realidad no diluyen la sangre. Eso es lo más lamentable. Así que vamos a analizarlo juntos. En resumen, nuestra sangre se vuelve líquida porque está magnetizada. ¿Cómo magnetizar tu sangre? Ahora les muestro un producto que está hecho de un material llamado cerámica de turmanio. Es un material compuesto, no es una aleación natural.
Por favor, no lo confundan con la turmalina, porque la turmalina es solo un componente que forma parte de este material. No confundan el petróleo con la gasolina. Turmalina y turmanio. La cerámica de turmanio, el turmanio, está hecha de varios materiales, incluyendo la turmalina, pero ni siquiera es el componente principal. Por eso, la cerámica de turmanio, debido a la presencia de varios componentes, tiene su propio campo magnético permanente. Es pequeño, no es fuerte, no es tóxico, no puede de ninguna manera dañar el cuerpo humano. Pero este campo magnético, al aplicarse sobre el cuerpo humano, provoca la magnetización de las células sanguíneas que pasan a través de este campo magnético. El siguiente es un ejemplo. Pongo mi mano sobre el campo magnético de la cerámica de turmanio y la sangre que pasa a través de mi mano, al pasar inmediatamente por el campo magnético, se magnetiza y la sangre se vuelve no es que sea más líquida, sino más fluida, más fluida. Siempre observo este proceso al microscopio. Veo a personas que duermen sobre la cerámica de turmanio, sobre la alfombra de turmanio, porque su sangre es fluida. A veces también realizo este experimento. Cuando veo una sangre muy espesa, esto tengo que mostrárselo. Alguna vez en directo prepararé sin falta un video donde lo mostraré en vivo bajo el microscopio. Cuando la sangre está espesa, tomo una pulsera de cerámica de turmalina, la coloco en el dedo y durante un minuto la sangre, que apenas se movía y lo hacía en fragmentos, los fragmentos se deshacen. La sangre empieza a fluir rápidamente y ya no se ve compuesta de trozos, sino líquida, como el agua. Las células se dispersan, los coágulos de células se deshacen y la sangre al magnetizarse se vuelve más líquida, los trombos se disuelven. Y esto es la magnetización y la licuefacción de la sangre. Este es el efecto del campo magnético de la cerámica de turmalina. Este proceso, por supuesto, no es tan, prolongado. Es decir, cuando una persona pasa aproximadamente 1 hora sobre la esterilla de turmalina, su sangre se vuelve más líquida durante unas 2 horas después de eso. Pero para una buena magnetización y licuefacción de la sangre, es suficiente con que la persona simplemente, esta es una fotografía para mostrar lo que sucede con las células, simplemente empiece a dormir sobre la esterilla de turmalina y entonces, bajo la influencia del campo magnético de la cerámica de turmalina, ocurre este proceso. Los trombos, estos coágulos de células, son células que han perdido su carga magnética y se agrupan. Ocurre la adhesión. Pero aquí, como bolitas magnetizadas, se dispersan y se repelen entre sí. Y este es el proceso de magnetización y licuefacción de la sangre que ocurre después de la exposición al campo magnético de la cerámica de turmalina. Y entonces, esto proporciona protección a la persona contra catástrofes vasculares, como accidentes cerebrovasculares e infartos. ¿Es esto importante? Es uno de los procesos más importantes. Por eso, amigos, hoy tienen información sobre la magnetización y la licuefacción de la sangre. No se logra la licuefacción de la sangre si bebes poca agua. Hay que beber mucha agua, pero esto no va a influir en la sangre. Esto diluye la sangre, pero no la licua. No se produce licuefacción de la sangre al tomar warfarina o lo que sea que estén tomando. Las pastillas no van a magnetizar ni a licuar la sangre, en absoluto. Ellas no permitirán que la sangre coagule en caso de hemorragias. Así que este proceso, de hecho, es incluso malo. Por eso no se necesitan esas pastillas. Es un proceso muy sencillo. Si quieren que su sangre sea líquida, simplemente tienen que dormir toda la noche en una colchoneta magnética de turmanio como esta. Bueno, las colchonetas vienen en diferentes tamaños. Algunas son más grandes, otras más pequeñas. Yo noto la diferencia. A veces la sangre se licúa completamente, a veces no del todo. Pero normalmente esto sucede cuando la colchoneta cerámica no cubre toda la superficie del cuerpo de la persona. Sí, es cierto, cuanto más grande es la colchoneta cerámica, mejor se produce la licuación de la sangre. Cuanto más tiempo pasa una persona en la cerámica de turmanio, mejor y más rápido se mueve la sangre y mejor se produce la licuación de la sangre. Pero incluso las personas que duermen en una colchoneta pequeña, igual su sangre se vuelve líquida después de eso. Lo veo al microscopio y probablemente ya he visto miles o incluso decenas de miles de veces la sangre de personas que duermen sobre la cerámica de turmanio y entonces su sangre es líquida. Y entonces, chicos, no tendrán accidentes cerebrovasculares nocturnos, no habrá catástrofes vasculares. Esto es vital durante la noche, porque por la noche el cuerpo se enfría un poco, el corazón reduce ligeramente su ritmo y es entonces cuando se producen estas trombosis. Esto es vital en casos de fibrilación auricular, porque ahí se forman coágulos en las válvulas del corazón.
Y estos coágulos también pueden provocar los más diversos tipos de trombosis en nuestro cuerpo. Por eso, amigos, la receta para fluidificar la sangre es la siguiente. Simplemente deben dormir toda la noche sobre una alfombra de turmanio. Así tendrán la sangre más fluida, comprobado bajo el microscopio. Y seguramente prepararé otro video donde mostraré cómo se produce la fluidificación instantánea de la sangre al exponer el cuerpo humano al campo magnético de la cerámica de turmanio. Esa es la información por hoy. Chicos, no los voy a cargar más. Eso es todo por hoy, pero los espero en el canal en el próximo video. También será muy interesante. Bueno, por hoy me despido y hasta la próxima.